Muy bien. Abre tu Biblia en el Salmo 125. Vamos a ver el día de hoy del Salmo 125 al Salmo 129. 5 salmos estamos cubriendo el día de hoy. 2 de ellos bastante conocidos e incluso que hemos estudiado muy a detalle, el Salmo 127 y 128. Pero el día de hoy estamos cubriendo estos 5 salmos que me hablan acerca de la confianza puesta en Dios. Recuerda que estamos en los salmos que todos comienzan diciendo esta frase: cántico gradual. No tienen referencia a quién los escribió, pero el día de hoy veremos uno que dice para Salomón, el Salmo 127. Algunos piensan que probablemente lo escribió David para Salomón, pero también se puede traducir como de Salomón. Entonces muchos más creen que fue realmente Salomón el que escribió este salmo por su parecido con el libro de Eclesiastés. Esos salmos se cantaban mientras caminaba el pueblo hacia Jerusalén. Por eso se llaman cánticos graduales o salmos de ascenso, porque se dirigían hacia Jerusalén. Y como vimos la semana pasada, Jerusalén está geográficamente hacia arriba. No importa de dónde te dirijas, si del norte o del sur, todos van hacia arriba cuando van hacia Jerusalén. Y sin duda se pueden relacionar a nosotros como creyentes. La Biblia me dice que somos peregrinos. De hecho, algunas versiones ponen estos pequeños títulos de estos salmos como cánticos para peregrinos. Y sí, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, nos dice que somos extranjeros y peregrinos. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 11. Dice ahí: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro nos dice a todos los creyentes, amados, y sí, somos amados por Dios, como extranjeros y peregrinos. Nosotros estamos en un, déjame decirlo así, peregrinaje rumbo a casa. Y mientras lo hacemos, Pedro nos ruega: abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estamos en una batalla, vamos en camino a casa, pero estamos en una batalla. Este no es nuestro hogar, no somos de aquí. El mismo Pablo también hace mención acerca de esto. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 20, nos dice que nuestra ciudadanía, esto es, nuestro hogar, nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20 dice: de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De ahí esperamos a nuestro Señor. Y Él hará esto: transformar este cuerpo para hacerlo semejante al cuerpo de su gloria. Cuando lleguemos allá, no habrá más batallas. Llegaremos realmente a casa, estaremos en casa. La semana pasada vimos cómo estos primeros salmos, nos invitaban a poner nuestros ojos en Cristo. Y no solamente porque Jesús es nuestra meta, sino que también es nuestro ejemplo. Nuestros ojos puestos en Él como nuestro ejemplo. Pero el día de hoy yo quiero invitarte a que también pongas tus ojos en Jesús, no solamente como nuestra meta, como nuestro ejemplo, sino poner nuestros ojos en su enseñanza. Él tiene algo que decirnos con relación a cada uno de estos salmos. Así es que vamos a orar, poner este tiempo en manos del Señor y arrancamos este estudio en 5 partes, 5 salmos veremos el día de hoy. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar juntos para recibir tu palabra, para escuchar tu palabra. Creemos lo que tu palabra dice de sí misma, que es más cortante que toda espada de 2 filos
y que penetra hasta lo más profundo, Señor, hasta el núcleo de nuestro ser, hasta el corazón, donde discierne sus intenciones, sus motivaciones. Señor, tú que nos conoces y tú que puedes ver en el lugar donde nadie más puede ver, que incluso nosotros batallamos para ver, que sea tu palabra mostrándonos nuestro corazón, Señor. Señor, ya sea que necesites enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos, o que necesites hacer todas estas cosas, hazlo, Señor, para estar preparados para toda buena obra. Señor, queremos recibir tu palabra, Señor, escucharla y danos la fortaleza por medio de tu Espíritu para vivir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo 125 dice de esta manera: cántico gradual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. El tema de este salmo se nota desde el principio: los que confían en Jehová, nuestra confianza en el Señor. Y describe a aquellos que confían en el Señor como firmes, como el monte de Sión. Y Sión, decíamos la semana pasada, el monte de Sión junto con el monte Moriah formaban esta ciudad de Jerusalén. Y el monte de Sión hace referencia a un cerro que no se mueve. Así son los que confían en el Señor. Pero también dice que el Señor para ellos es como los montes que rodean a Jerusalén. Así el Señor está alrededor de aquellos que confían en Él, alrededor de su pueblo. Me encanta como dice, desde ahora y para siempre, permanece para siempre. Esto no es una promesa temporal, sino una promesa constante. Hemos visto que Jerusalén tenía una barrera natural, geográfica, frente al enemigo, que era estar rodeada de estos cerros. Así Dios está alrededor de aquellos que confían en Él. ¿Has confiado en el Señor? ¿Has puesto tu confianza en Cristo? ¿Has puesto tu confianza en Él? Te puedo decir esto: el Señor está alrededor de ti. Y si algo pueda alcanzar a llegar a ti, primero tiene que pasar por Él. Porque no hay manera de que algo, cualquier cosa, llegue a nuestra vida si no pasa primeramente por Él. Y no quiere decir esto que no nos va a pasar nada. Lo dijimos la semana pasada. Aún incluso eso que pasa primero por el Señor, y Él convierte aquellas pruebas en propósitos. Él convierte esas pruebas en paciencia. Él convierte esas pruebas en hombres perfectos y cabales que no les falta cosa alguna. David decía en el Salmo 3:3: tú eres escudo alrededor de mí. Me hizo recordar a Abraham después de haber vencido en Génesis capítulo 14 a un gran ejército conformado por 5 reyes. Como Dios le llama y le dice en Génesis 15, versículo 1, le dice: no temas, yo soy tu escudo. Y me imagino a Abraham sintiéndose desprotegido. Él era solamente una familia y tenía algunos siervos, 300, no muchos, pero para enfrentar a un ejército de 5 ciudades, de 5 reyes, sin duda después de vencerles, seguro se sintió desprotegido, sin ciudad, sin muros a su alrededor. Pero Dios llega y le dice: yo soy tu muro, yo soy tu escudo, yo estoy alrededor de ti. Nos podríamos sentir así el día de hoy, y en muchos sentidos, en cómo se están dando las cosas en nuestro tiempo, en estos años. Desprotegidos. Pero el Señor dice: yo estoy alrededor de ti. Y podemos estar
firmes como el monte de Sión. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra roca y podemos estar seguros en Él. Ahora, el versículo 3 en la NTV lo traduce de esta manera: los perversos no gobernarán la tierra. Es que al leerlo en la Reina Valera dices, ¿qué es eso de no reposará la vara de la impiedad? Bueno, en la NTV creo que se explica un poco más y tiene el sentido de lo que está diciendo. Dice así: los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer el mal. Nuestra confianza está puesta en el Señor, pero no estamos exentos a la tentación. Y Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos enseñó a orar: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuestra confianza está puesta en Él, pero somos tentados. Y dice su palabra en Santiago que no solamente somos tentados por cosas externas, sino que nuestra propia concupiscencia nos tienta. Ahora, Jesús fue tentado en 3 ocasiones y su forma de vencer fue su palabra. En 3 ocasiones Jesús levantó la voz citando la Escritura. Y si te detienes un poco ahí en Mateo 4, te das cuenta que las 3 veces que cita la Escritura está citando del libro de Deuteronomio. Y quiero pensar que el Señor Jesús estaba meditando en el Deuteronomio. Nosotros necesitamos estar meditando en su palabra, y no importa en qué libro estés. Eso es lo que Dios te está enviando para vencer la tentación. En 1 Corintios 10:13 nos dice que no nos ha sobrevenido una tentación que sea sobrehumana, sino humana. Dice: y Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. ¿Confías en el Señor? Alcanza a ver la salida, porque Él siempre da una salida para aquellos que son tentados. También mira lo que dice al final de este Salmo 125. El verso 4 y 5 nos pintan 2 destinos muy distintos. Ahí llama a los buenos o rectos de corazón. Y quiero proponer esto: no es que la Biblia diga que son buenos en sí mismos, porque la Biblia misma dice que no hay bueno ni siquiera uno, sino que aquellos que confían en el Señor, que escuchan su palabra. Dice el salmista: hazles bien. Pero aquellos que se apartan en perversidad, y aquí veo a aquellos que no confían en el Señor, dice: los llevará con los que hacen iniquidad. Quiero notar esto: tu confianza está puesta en el Señor. Hay una recompensa para aquellos que confían en el Señor, para aquellos que no confían en el Señor. Y yo sé que recompensa de repente suena a un premio, pero en realidad recompensa me habla de recibir aquello que estamos buscando o que merecemos. Y no es que merezcamos el bien, pero sin duda Dios da lo que anhelamos. Y si tú confías en el Señor y Dios ha rescatado tu vida y lo anhelas a Él, serás bendecido. Y veremos en unos momentos, vas a ver qué bendición es confiar en el Señor. Pero si tú le rechazas y rechazas estar con Él, así será respetada tu voluntad. Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios, un Dios que nos ama y que recompensa a aquel que confía en el Señor, pero que tiene también un destino a aquel que no confía en el Señor. Mi recomendación: confía en el Señor hoy. Deja de confiar en otras cosas, deja de confiar en ti mismo, deja de confiar en tus fuerzas. Todo esto lo vamos a ver en los próximos salmos, pero de entrada quiero decirte: confía en el Señor, porque si confías en el Señor estarás firme, porque tu roca es Jesucristo. El Señor estará a tu alrededor. Cualquier cosa que pase, pasa primero por Él. Y frente a la tentación, Él te ha dado la salida. Él te ha dado la salida por medio de su palabra. Mira lo que dice el Salmo 126. Voy a leerlo completo. Dice así: cántico gradual. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza.
Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Otra vez, es un salmo de ascenso, un cántico gradual. Todos estos me hablan de la confianza puesta en el Señor. Y de repente hay esta confianza de restauración, del Señor librarnos de la cautividad. Ahora, vimos la semana pasada que estos cánticos se cantaban y haciendo referencia a esta cautividad en Babilonia y el regreso hacia Jerusalén, volver de la cautividad. Y sí creo que se alcanza a notar. Los primeros 3 versículos es algo que expresa el salmista acerca del momento en que Dios les haga volver de la cautividad. Y el verso 4 y 5 y 6 más bien es esta petición y oración: Señor, haznos volver. Pero describe lo que sucede cuando somos restaurados. Ahora, este pueblo estaba cautivo en Babilonia por 70 años, en una tierra extranjera llena de ídolos. Y los que se acordaban de la tierra de Israel, de la tierra que fluye leche y miel, contaban estas cosas. Y me encanta cómo utiliza esta frase: seremos como los que sueñan. Y sin duda, cuando uno está en cautividad, pero alguien te cuenta: hay libertad, hay restauración, hay una tierra prometida, hay una tierra prometida de la que hablan nuestros abuelos, nuestros padres, y Dios va a restaurarnos hacia allá. De repente es como los que sueñan. ¿Has escuchado esta frase de: es demasiado bueno para que sea real? Y creo que aquellos que hemos sido restaurados por el Señor, rescatados, redimidos, comprados con el Señor, por el Señor, con su sangre, librados de la condena del pecado, ¿no? Es demasiado bueno para ser real. Es como si estuviéramos en un sueño. ¿Y qué es lo que sucede? Nos llenamos de gozo. Aquel que ha sido rescatado está lleno de gozo. Dice ahí: nos llenará de risas. Y no solamente eso, sino que otros dan testimonio: grandes cosas ha hecho el Señor. La gloria es para Él, porque Él lo hizo. Grandes cosas ha hecho el Señor. Este Salmo 126 me habla de aquellos que confían en el Señor y pueden ver que la restauración, el regreso, la redención, la libertad que Él nos da es así, llena de gozo y un testimonio para aquellos que alcanzan a ver que es Dios el que ha hecho las cosas en tu vida. Qué maravilla es pensar en eso. Solamente Dios pudo haber rescatado a mi vecino. Y lo ves y dices: solamente Dios. O sea, no hay manera. ¿Qué diferencia sería que dijeran: mira, él se porta muy bien, es una súper linda persona? Uy, no. Hay una gran diferencia. Cuando Él te rescata, Él se lleva la gloria, llena nuestro corazón de gozo. Es como si viviéramos un sueño, pero que se ha hecho realidad. Del verso 4 al 6 está esta petición: haz volver nuestra cautividad. Y me encanta pensar en esto. Él es el que hace y restaura y nos da libertad. Y a muchos de nosotros nos ha dado libertad. Pero de repente hay esta petición: haz volver nuestra cautividad, Señor. Y me hace preguntarme una cosa: ¿no que ya van en camino o solo se sintió que van en el camino? ¿Era todo un sueño demasiado bello o es una realidad? Es una realidad. Él nos ha dado libertad, pero Él tiene mucho más allá de solamente hacernos libres. La petición continúa diciendo así: haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Es como si dijeran: no nada más queremos que nos regreses, sino que seamos como los arroyos del Negev, que en el desierto haya agua y ríos, y las lágrimas se conviertan en regocijo.
Y aquel que llorando planta la semilla, en gozo traerá el fruto, traerá las gavillas. Pienso en esto. El salmo anterior me recuerda que Jesús es esa roca donde puedo sostenerme. Pero el Salmo 126 me recuerda que Jesús es el que me hizo libre, rescatándome de la condenación del pecado. Pero escucha esto, pero que el que también me está librando de este cuerpo de muerte. Jesús dijo que Él enviaría su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, para estar en nosotros. Pero no solo eso, Él nos dejó también su palabra para que conociéndole nos haga libres. Y otra vez, no nos hizo libres ya, sí, nos ha librado, pero sigue librándonos. ¿Alguien se identifica con eso? Alguien que necesite hacer esa oración: Señor, haz volver nuestra cautividad, regrésanos, Señor, restáuranos, Señor, líbrame. Creo que todos nosotros nos damos cuenta que Él nos ha librado, pero Él nos está librando y quiere darnos libertad. En Juan 8:31 hay algunos que, creyendo en el Señor Jesús, Jesús les dice unas palabras que déjame decirlo así, les sacó de onda, ¿no? Y se levantaron diciendo: hey, pero nosotros no somos así. Y Jesús los sienta y les dice: no, sí necesitan libertad. Mira lo que dice en el versículo 31 de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me encanta esto. Permaneces en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué veíamos en el versículo, en el salmo anterior? Veíamos cómo en la tentación su palabra es la que nos ayuda, la que nos hace vencer la tentación. Su palabra hace que conozcamos la verdad y la verdad nos hace libres. Pero aquellos que lo escucharon, ¿no?, dicen: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Prácticamente están diciendo: pero somos libres. ¿Cómo dices que seremos libres? Pero Jesús les dice claramente: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este salmo me recuerda este pasaje. Un salmo donde dice: Él nos restaurará, seremos así. Señor, haznos librar, haznos restaurar, haznos volver de la cautividad. Él quiere librarnos de la esclavitud del pecado. ¿Sabes? Él nos ha librado de la condena del pecado. Somos libres de la condena del pecado. Tenemos una esperanza y vida eterna. Pero el pecado sigue presente en nuestra vida. Por eso vimos en el versículo anterior, al principio, somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Él transformará este cuerpo, en unas versiones dice este cuerpo miserable. Y creo que así es. Él transforma este cuerpo miserable. ¿Por qué? Porque la presencia del pecado sigue estando en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? Ir a su palabra, conocer la verdad, conocer al Hijo de Dios y tener libertad, verdaderamente libres. Me recuerda a Pablo cuando le escribe a los Corintios en esta segunda carta, en el capítulo 1, verso 10, la NTV dice de esta manera: efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Cuando Jesús vino, Jesús dijo: el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Pero recuerden lo que sigue. No solamente Él vino para que tengamos vida, sino para que la tengamos en abundancia. Él es el buen pastor. Él tiene un destino para nosotros. Déjame hacer un paréntesis. Su palabra dice
que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hemos sido rebeldes en nuestra vida. Cuando no confiamos en Dios, nuestra rebeldía está en activo. Hemos sido rebeldes. Nos descarriamos cada uno de nosotros, haciendo nuestra propia voluntad. Pecamos. Entonces, ¿pero cómo? Si haciendo lo que yo quiero, peco. Sí, porque Dios te creó y Él quiere que hagas algo. ¿Sabes lo que Él quiere para tu vida? Si Él te creó, le perteneces y Él tiene un propósito para haberte creado. Hacer mi voluntad, la voluntad de mi carne, de mis deseos, de mi mente, es ir en contra de aquello que Él tiene planeado para mi vida. Pero Él vino para rescatarnos. Nuestro pecado Él lo cargó en esa cruz, sobre ese madero. Él, Jesús, siendo justo, fue por nosotros a esa cruz y pagó el precio que nosotros debimos de haber pagado. El castigo fue sobre Él y por su llaga somos sanados. Si tú aún no confías en el Señor, vuelvo a animarte. Confía en el Señor, deposita tu confianza en Él, cree en el Señor Jesús, cree que Él es el Hijo de Dios y serás salvo. Deposita tu fe en Él. Aquellos que hemos creído en Él, hemos sido librados de la condena, pero Él sigue librándonos día con día. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer en su palabra. Si confío en Él, permanezco en su palabra para conocerle y Él me hace verdaderamente libre. No solamente vino para que tenga vida, sino para que la tenga en abundancia, como los arroyos del Negev, en el desierto, agua que brota. Salmo 127, mira lo que dice el Salmo 127. Este es uno de los salmos que mencioné, los hemos estudiado con detalle. Déjame leerlo primero. Dice así: cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este Salmo 127 muchas veces lo utilizamos para hablar acerca de la familia. Y claro, habla de la familia. Describe a los hijos como una herencia de Dios, como saetas en manos de valiente, como cosa de estima. Y la importancia de levantar a nuestros hijos, de construir, de guardar, de proteger a nuestra familia. Pero el énfasis está en esto, porque se repite 3 veces en los primeros 3 versículos. El énfasis está en esto: si Dios no está involucrado, es en vano. En la NTV traduce este en vano, que se repite varias veces, así: si no está Dios involucrado, es una pérdida de tiempo, no sirve para nada. Incluso utiliza esta palabra: es inútil. Cuando leo este salmo me recuerda que Dios nos tiene como parte de una familia, como padres, con un llamado a edificar. Y lo vemos desde el principio de la Escritura. El hombre fue creado para labrar y proteger el jardín del Edén y su familia. Así nosotros, frente a la familia, necesitamos labrar y guardar. Su palabra nos dice acerca de nuestros hijos que tenemos que criarlos en el Señor, levantarlos, educarlos, hacerlos crecer, levantarlos. Ahora, la realidad es otra cosa. Cuando nos descarriamos en rebeldía, como dijimos, todos nos descarriamos como ovejas. En rebeldía buscamos en realidad lo nuestro. Cada cual se apartó por su camino. Y en nuestro egoísmo, lo que buscamos es ser feliz, buscar lo mío, realizarme en mis sueños, en lo que yo quiero, en mis objetivos. Y no solo con respecto a los hijos y a la familia.
nos convertimos en negligentes en esta tarea de levantar, de educar, de criar, de sostener a nuestros hijos como padres, sino que tristemente, y lo vemos más y más, cuando nos descarriamos en rebeldía y buscamos lo nuestro, arruinamos, pisoteamos, destruimos incluso la vida de nuestros hijos. Porque a los hijos, cuando buscamos lo nuestro, los vemos como un estorbo para nuestros planes. Pero ¿qué dice este Salmo 127? Que son una herencia de Dios, que es cosa de estima, que es como una saeta. Así es que aquellos que hemos confiado en el Señor, todo cambia. ¿Recuerdas? Es como un sueño que se ha hecho realidad. Él nos ha restaurado y nos ha dado vida y quiere que tengamos esa vida en abundancia. Cuando confiamos en el Señor, todo cambia. Nos levantamos y los levantamos y decidimos reconstruir y construir a nuestra familia. Déjame decirlo así, le echamos ganas, pero en ocasiones nos olvidamos del Señor porque lo intentamos solos, en nuestras fuerzas. Por eso el salmista aquí me dice: eso es inútil. Y yo sé, a mí me recordó esto, Jesús y su enseñanza acerca de cómo Él es la vid y nosotros los pámpanos. Jesús dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y lo que está haciendo referencia es precisamente a eso, a una vid y los pámpanos. Y los pámpanos no son otra cosa sino las ramas de una vid. Y lo que me está diciendo es: de mí puedes nutrirte, pero separado de mí. Cuando uno separa el pámpano de la vid, ¿qué sucede con ese pámpano? Se seca, se muere. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Y vuelve a aparecer esta palabra, permanecer. Ya nos dijo que si permanecemos en su palabra nos hará libres. Ahora me dice que si permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces llevamos mucho fruto. Pero separados de Él, nada podemos hacer. Este Salmo 127 me dice: para edificar tienes que hacerlo en Él. Para proteger lo necesitas a Él. Para trabajar lo necesitas a Él. Incluso para trabajar nos dice que es inútil que nos levantemos de madrugada y nos vayamos tarde a reposar. Nos vamos tan temprano que no vemos a nuestros hijos, llegamos tan tarde que no los vemos y comemos pan de dolores. Ya dijimos, aquella rebeldía con la que nacemos, nos descarriamos, buscamos lo nuestro. Y de repente nos terapeamos así. Es que si ganara un poco más, pero no es un asunto de ganar un poco más, es un asunto de prioridad. Y quizás tú podrías decir: por eso ellos son mi prioridad. Lo que quiero es que tengan todo lo que yo no tuve. Exacto, tu prioridad no debe de estar en ellos, tu prioridad debe de estar ¿en quién? En el Señor. Porque si tú edificas tu casa sin Él, es en vano. Si tú proteges la ciudad sin Él, es en vano. Si tú te levantas a trabajar tanto porque tú quieres darles una mejor vida, es inútil. Pero si tú pones como prioridad al Señor, ¿qué dice Jesús? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Pegado a Él tenemos todos los recursos necesarios para ver que nuestro hogar sea edificado, nuestra ciudad sea protegida, nos levantemos y gocemos de Él. Dice: a su amado dará Dios el sueño. Recuerda, los hijos son una herencia del Señor, cosa de estima, son saetas en manos del valiente. Seamos valientes, aferrémonos a Él. Qué loco, ¿verdad? Porque de repente en el mundo es: sé valiente y vamos, échale ganas. Pero acá en Cristo, confiando en Él, ser valiente es: aférrate al Señor, es pon tus ojos en Él.
Síguelo como un ejemplo, escucha su enseñanza, búscalo todos los días, búscalo primero. Mateo 6:33 me dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que nos afanan, como el qué comeremos y qué vestiremos, Él lo traerá como añadidura. Checa el Salmo 127, que en contra de la corriente de este mundo es. En el versículo 5 me dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿De qué? ¿Llenó su aljaba de qué? ¿De qué? ¿De niños? O sea, espérame, yo escuché esto. La familia pequeña vive mejor. La familia pequeña es una familia feliz porque hay más recursos y menos problemas. Pero ese es un pensamiento del mundo, de aquellos que confían en sí mismos. No voy a tener suficiente, no les voy a dar la vida que merecen. Aquí me dice que si tú llenas tu aljaba de hijos, serás bienaventurado, serás feliz. Aquí dice: si Dios está involucrado, serás feliz. ¡Qué loco! En el mundo, persiguiendo la felicidad, te perdiste del camino a la felicidad. Si hemos confiado en el Señor, sigamos confiando en el Señor en esta tarea de edificar nuestro hogar, de proteger la ciudad, de trabajar, porque necesitamos trabajar, pero trabajar descansando en Él, buscándole a Él primero, siendo Él nuestra prioridad. Porque buscando la felicidad en este mundo, muchos han aplastado, menospreciado, humillado a sus hijos. Pero si tú buscas al Señor, Él traerá bienaventuranza a través de tus hijos, tu familia, tu legado, tu futuro. ¿Viste eso en el versículo, al final del versículo 5? Aquel hombre bienaventurado que llenó su aljaba de ellos, dice: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En un futuro estarán ahí. Qué bello es eso. Les puedo decir algo muy personal. Ayer estábamos comiendo, y no lo hacemos generalmente así. De hecho, no es costumbre en nosotros, pero esta pandemia nos ha regalado otros momentos distintos. ¿Estás de acuerdo? El día de ayer comimos frente a la televisión viendo, ¿qué estábamos viendo? Lizzie McGuire, ¿va? Una película de Disney muy curiosa. Y estábamos viéndola ahí, pero me tocó sentarme a espaldas de la televisión. Y mientras yo comía, estaba viendo a mis 3 hijas viendo la televisión, y las veía y estaba feliz yo. Estaba feliz. Y pensaba dentro de mí, solamente no se los dije, pero estaba pensando dentro de mí que ver a nuestros hijos cuando tú estás en Cristo y verlos en Cristo nos llena de esperanza en un mundo tan terrible. Tengo amigos que han expresado, no cristianos, que han expresado: ¿para qué tengo hijos en este mundo tan terrible? Pero de repente aquí los cristianos somos invitados a llenar nuestra aljaba de hijos y ser bienaventurados. Porque yo creo esto: nuestros hijos, nuestras hijas en el Señor representan el futuro y la esperanza para este mundo, y que muchos puedan conocer de Cristo. No seremos avergonzados cuando el enemigo hablare con nosotros en la puerta. Salmo 128, mira lo que dice el Salmo 128. Seguimos con esta bienaventuranza. Cántico gradual. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días en tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel.
Ese Salmo 128 me hace ver que responde esto. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres saber cómo ser feliz? El versículo 1 y el versículo 4 me dice claramente cómo ser feliz. Teme al Señor. Dice el verso 4: he aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor, que teme a Jehová. Y temer a Jehová es ponerlo en el lugar correcto. El hombre de este mundo, el hombre que persigue sus sueños, que persigue su voluntad, el que se descarría como oveja, cada cual por su camino, ese hombre lo que teme es el fracaso, lo que teme es a otras personas, lo que teme es a la sociedad. Pero aquel que teme al Señor, cuando confiamos en el Señor, nuestro temor cambia de lugar y se sitúa en el lugar correcto, en el Señor, porque Él es nuestro creador. Él tiene algo que decirnos. Él nos habla constantemente. Teme al Señor y serás feliz. Pero no solamente teme al Señor, dice ahí: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. A lo mejor te has de preguntar: ¿cómo saber que realmente temo al Señor? Mi pregunta sería: ¿andas en sus caminos? Porque aquel que anda en sus caminos en realidad ha temido al Señor, teme al Señor. Bienaventurado serás. Ahora checa esto: cuando comieres el trabajo de tus manos, una persona que teme al Señor trabaja, le chambea, diríamos así, ¿no? Le trabaja. Pero ese trabajo, mira lo que sucede: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Sin Cristo puedes trabajar tanto y comer pan de dolores, pero en Cristo, confiando en Él, temiendo al Señor y andando en sus caminos, trabajas y te va bien y eres feliz. Serás bienaventurado. Checa este detalle en el verso 1: bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Esta bienaventuranza no tiene nada que ver con el lugar donde vives, con el estatus social que tienes, con las oportunidades que has tenido o que has dejado de tener. Nada. Es bienaventurado todo aquel, en cualquier lugar de este mundo, aquel que teme al Señor y anda en sus caminos, es bienaventurado. ¿Y cómo se ven esas bendiciones? Verso 3, una vez más: en la familia. Tu mujer como una vid que lleva fruto, tus hijos como planta de olivo. Tus hijos, tu mujer dan fruto que bendicen al hogar y bendicen a aquellos fuera del hogar. Es más, ¿cómo los ubica a la mujer como vid, a los hijos como planta de olivo? Piensa en esto: uvas y aceitunas. Uvas y aceitunas. ¿Alguien ha vivido de uvas? ¿Alguien ha vivido de uvas y aceitunas? No. En realidad no es algo esencial, pero es algo delicioso. ¿Entiendes? Como arroyos en el Negev, como agua en el desierto, como aquello que es dulce y que trae alegría. Hace unos días una de mis hijas agarró unas uvas que compramos y están deliciosas, casi se las acaba. La regañé, le dije: ¿cómo crees? Solo 10. No, no es cierto. Pero las uvas son deliciosas. Las aceitunas, el olivo produce aceitunas y las aceitunas producen aceite. Y el olivo, checa esto: el olivo es uno de los árboles que más longevidad tienen. Tú visitas el día de hoy el monte de los olivos, donde Jesús oró, y hay olivos del tiempo de Jesús. No están muertos, están dando fruto incluso el día de hoy. Bienaventurado, teme al Señor, anda en sus caminos, serás bienaventurado. Y esa bendición se puede ver a través de la longevidad y productividad, no solamente en tu vida trabajando, sino en tu familia y en tus hijos. El verso 4, mira cómo dice: así será. Me encanta la repetición de esta bienaventuranza. Eres bendecido si temes al Señor.
Verso 5 dice: bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de su vida. No solamente ves el bien en tu familia, sino ves la persona que caminaba hacia Jerusalén veía el bien nacional. Pero checa esta última parte: y veas a los hijos de tus hijos. Qué maravilla. Y veas a tus nietos. Ahora, todo comienza en la familia, porque las familias conforman comunidades que transforman ciudades, que bendicen naciones. Entonces, yo veo mucha gente el día de hoy queriendo cambiar el país. No vas a poder cambiar el país si no comienzas temiendo al Señor, andando en sus caminos, viendo la bendición en tu casa, porque las familias conforman comunidades que transforman ciudades, que bendicen naciones. ¿Quieres cambiar tu nación? Teme al Señor y anda en sus caminos. Levanta a tus hijos de la mano del Señor. Sé bienaventurado. Verás a tus nietos. ¿No es esto una vida en abundancia? ¿No es esto como arroyos del Negev? ¿No es esto vivir la libertad del Señor? Está increíble, estos salmos están maravillosos. Pero el último está bastante fuerte y extraño. Checa lo que dice el Salmo 129. Dices: ya te hubieras quedado ahí. Sí, me hubiera estacionado ahí. Pero la realidad es esta. Ve lo que dice el Salmo 129. Aún para los que confían en el Señor, la realidad es esta. Cántico gradual. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban: bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. La realidad es esta: las familias iban camino a Jerusalén y van en un tono así: bienaventurados, bienaventurados, felices, familias caminando, temiendo al Señor, andando en sus caminos. Pero también hay esta realidad: la angustia y la aflicción, cuando se levanta el enemigo y sobre tus espaldas ara con arados y hace surcos sobre tus espaldas. La realidad es esta. Desde joven, decían ellos, veíamos angustia y aflicción, pero, versículo 2, dice ahí más, pero puedes decir: pero no prevalecieron contra mí. El sufrimiento fue profundo, como surcos en las espaldas, pero, versículo 4 dice: el Señor cortó las coyundas, nos dio libertad y nos rescató. Esa es una realidad. Vamos camino al Señor, pero hay sufrimiento, y hay dolor, y hay aflicción. ¿Y por qué el Señor les rescató? ¿Por qué no prevalecieron contra ellos? Simplemente por esto: porque Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, y de ti, de tu simiente, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Porque Dios le dijo a Abraham: al que te bendijere, bendeciré; al que te maldijere, maldeciré. Yo voy a ser tu protección. Y si ponemos en perspectiva esto desde el punto de Israel, como está aquí en el Salmo 129, han intentado exterminar a este pueblo. Enemigos de sobra: Egipto, los cananitas, los filisteos, los moabitas, los asirios, los de Babilonia, Roma, nazis. Han intentado exterminar a este pueblo. ¿Cuántas veces? Incontables veces. ¿Hasta qué profundo? Como arado, haciendo surcos en sus espaldas. Y allí siguen, porque Dios los protege y Dios cumple sus promesas. ¿Me puedo relacionar con esto yo hoy? Claro que sí, porque su Dios es mi Dios. Jesús dice en Mateo 16:18:
Sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es nuestra roca, ¿estás de acuerdo? Eso es lo que creemos nosotros. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios está edificando su iglesia. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecen contra ella. La iglesia prevalece, aquella iglesia a la que tú perteneces, ante la aflicción y el sufrimiento. Y sabes, aflicción y sufrimiento en la iglesia lo vemos lejano. Los tiempos de persecución parece que quedaron en el pasado, pero no quiere decir que en los próximos años no vaya a haber persecución. A cómo estoy viendo este mundo y a cómo estoy viendo la sociedad y hacia dónde se dirige, ya sabes lo que estoy pensando, ¿cierto? Vamos contracorriente. Y cada vez más la corriente será más intensa. Y más vale que nuestra confianza esté en el Señor, temiendo al Señor y andando en sus caminos. Tenemos esta promesa: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia se ha sostenido por siglos, a pesar de persecuciones, aflicción y sufrimiento. Y la iglesia prevalecerá a pesar de lo que pueda venir y hacia dónde se dirige este mundo. Lo que sí te puedo decir es que la corriente está arreciando, se está poniendo cada vez más intenso. Y nosotros tenemos que levantarnos y decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi confianza está en ti, Señor. Te temo y voy a andar en tus caminos. Sin duda, como iglesia podemos relacionarnos con esto, pero también en lo personal. Jesús dijo en Juan 16:33: estas cosas te he dicho para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque algunos que han creído en el Señor, claro que han pasado por aflicción, claro que están escuchando así, parece que les escupen en el oído: eres un tonto por creer en el Señor Jesús, eres un tonto por seguir eso, es un tonto por leer ese libro tan antiguo. Y la aflicción se siente y se sufre en manera personal. Pero hermano, hermana, ten paz. En este mundo tendrás aflicción, pero confía, el Señor Jesús ha vencido al mundo. Una y otra vez recordamos lo que dice Romanos 8:35 al 39. No hay nada que nos pueda separar del Señor, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Dice: antes bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos puede separar de su amor. ¿Por qué será que el Señor nos repite esto una y otra vez? ¿Será porque viene esto? Confía en el Señor. Pon tu confianza en Él. Los últimos versículos de este Salmo 129 suenan fuerte, claro que suenan fuerte. De repente dice: de aquellos que aborrecen a Sión, que serán avergonzados y vueltos atrás, que serán como hierba de los tejados, que cuando viene la lluvia, los tejados eran de lodo, de barro, y de repente surgían estas hierbas, pero cuando llega el sol, pues se secan. Pero son muy evidentes. Y aquellos enemigos que evidentemente aborrecen a Sión, dice, serán avergonzados y vueltos atrás. Y de repente dices: ay, mira cómo son con los que aborrecen a Sión. No, ni siquiera está pidiendo el infierno para ellos. ¿Estás de acuerdo? Lo único que le está diciendo: serán avergonzados y vueltos atrás, porque Dios dijo: aquel que te maldijere será maldecido. Porque es Dios el que protege. Lo único que está diciendo es que serán avergonzados, se secarán y no tendrán fruto, y será esto público y todos lo verán.
El verso 8 también es fuerte. Dicen así: ni dijeron a los que pasaban, bendición de Jehová se hace a vosotros. Lo que está diciendo es, les está negando la bendición del Señor, la bendición de Dios. Dices: ay, me encantaron los primeros 4, este último ya no tanto. Pero esta es la realidad. Confías en el Señor, es como el monte de Sión, firme, porque Jesús es nuestra roca donde podemos sentirnos. Confías en el Señor te rodea, y cualquier cosa que venga a tu vida tiene que pasar primeramente por Él. Confías en el Señor, has sido librado, pero necesitamos su libertad día con día. Permanece en su palabra. Frente a la tentación, ve a su palabra. Conoce al Señor Jesús y serás verdaderamente libre. Confías en el Señor, levanta a tu familia. Ten a tus hijos como el Señor los ve, como una herencia, como saetas en manos del valiente. Pero no te pongas a trabajar y hacerlo en tus fuerzas. Sí, bueno, ponte a trabajar, pero involucra al Señor, porque sin el Señor todo esto es en vano. ¿Confías en el Señor? Levanta a tu familia, porque las familias conforman comunidades, transforman ciudades, bendicen naciones. ¿Confías en el Señor? Aun cuando el sufrimiento sean como surcos en tus espaldas, no prevalecerán contra la iglesia. Nada nos puede quitar y separar del amor de Cristo, ni siquiera la muerte. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos salmos. Gracias por lo que tú nos has hablado este día. Señor, nos has invitado a confiar en ti. Y yo te pido por aquellos que no han confiado en ti aún, que hoy pueden ver que son como ovejas que se descarriaron y que van cada quien por su camino, Señor. Y más bien se identifican con aquellas cosas que describimos que el mundo cree y hace. Pero hoy se han dado cuenta que te necesitan. Te ruego por aquellos que se dan cuenta que te necesitan, que necesitan de ti. Señor, haz tu obra en sus corazones. Revélales tu amor, tu gracia. Muéstrales cómo en la cruz tú tomaste su lugar. Recibiste el castigo que ellos merecían por su rebeldía. Y tú estás dispuesto a darles paz. Te pido por aquellos que no confían en ti, que el día de hoy puedan poner su confianza en ti, abandonando la confianza en cualquier otra cosa y confiando plenamente en ti. Haz tu obra en ellos, Señor. Revélate a sus vidas, Señor. Haz tu obra, Señor. Y aquellos que hemos confiado en ti, Señor, ayúdanos a ver lo que tú has hecho en nosotros, lo que tú estás haciendo, lo que tú puedes traer a nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, si confiando en ti nos hemos volcado a trabajar, a buscar el sustento en vez de buscarte a ti, Señor. Y hemos perdido ese gozo del cual nos habla de aquellos que han sido redimidos y restaurados. Señor, vuélvenos el gozo de la salvación. Y que podamos el día de hoy, Señor, decir: Señor, quiero que te involucres, quiero que estés, quiero que seas tú el que edifique, quiero que seas tú el que guarda, quiero que seas tú el que trae el sustento a nuestra familia. Y Señor, permítenos mientras trabajamos, mientras hacemos lo que nos has encomendado hacer en esta tierra, ver lo bienaventurado que somos, lo felices y dichosos que nos has hecho. Señor, transforma nuestra familia, Señor, y que a través de nuestra familia, Señor, podamos ver un cambio en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestro país. Aviva, Señor, ese fuego en nosotros.
nuestra confianza puesta en ti, Señor. Que podamos temerte y andar en tus caminos y vivir para ti, Señor. Señor, solamente tú sabes lo que viene en el futuro, Señor. Pero sabemos y vamos hacia el futuro sabiendo que nada prevalecerá contra tu iglesia, Señor. Que tú eres el que nos da libertad, que tú eres el que nos levanta y nos restaura, que tú has vencido al mundo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te adoramos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos.